Yo como concibo el hecho de escribir, todo acto de creación tiene un punto de rebelión. Poner las palabras en pie, trabajar con los sentidos, decir aquello que no se podía decir o parece que no se puede decir, pensar lo impensable. La literatura nace de la escucha, de la atmósfera, de las palabras, del polen que está en el aire. El periodismo es intemperie en todos los sentidos, yo creo, ¿no? En gallego, en la cultura popular, hay una expresión que a mí me parece muy sugestiva, que es ser corpo aberto. Corpo aberto es como que tienes gente dentro. Creo que todos tenemos gente dentro. La concepción que tengo de la literatura se parece bastante a la de respirar. Detrás de las casualidades siempre hay causalidades, ¿no? Hoy en día escribiría aunque no se publicase. La cultura es al mismo tiempo conocimiento y es también algo muy importante, tiene que ver con la sensibilidad y el amor que hay que tener para componer música, ¿no? Y te imaginas, además, ¿qué sociedad podría vivir sin eso? Eso sería un infierno. Está vostede disposto. Veña, avante toda. Don Manuel Rivas. Non empecemos con indirectas, Que honor Gracias. tenerle usted aquí. ¿De tú o de usted? No, de tú, hombre. De tú, pues. Es de verdad un honor que estés aquí. Imagino que habrás visto al menos el fragmento de tu hijo recitando aquí un pasaje de En Salvaxe Compaña. Tuvo mucho éxito, la verdad es que fue muy, muy emotivo y muy espontáneo. Sí, yo tuve una sensación, efectivamente, esa es la palabra, de emoción, ¿no? Porque tampoco es tan habitual, ¿no? Así en un programa y, digamos, tener ese tiempo, así de repente que la palabra encuentra un hábitat. Y aquí tenéis un hábitat. Y tampoco es tan habitual, imagino, la relación que tendréis tu hijo y tú. Me refiero más por la profesión de cada uno, ¿no? Y por cada uno ser conocido en su ámbito. Es muy evidente que tu hijo te admira profundamente e intuyo que esa admiración es recíproca, hay una reciprocidad. Totalmente, sí. Y lo que pasa que es cierto que a veces, teniendo mucho en común, porque hay mucho en común, ¿no? Muchos lugares de encuentro, pero no siempre se experimenta, digamos, de forma presencial claro, cada cosa que hace voy también notando su evolución, ¿no? Viví sus diferentes épocas y es curioso, después de hacer de que él, para mí fue una sorpresa, no me había comentado nada, entonces verlo ahí interpretar, porque fue lo que hizo fue interpretar un capítulo de En Salvaxe Compaña. Después lo hicimos 2 veces, como en acto público, digamos. Sí. Sí, uno aquí en Madrid y otra ahora en Navidades en Galicia, en Coruña. Y bueno, pues así que gracias por empujarnos a hacer algo juntos, porque sí nos conocemos, nos seguimos y nos hablamos, evidentemente, pero no habíamos coincidido de esa forma, digamos, como compañeros en un escenario. Ah, caray, pues qué placer y qué honor. Es decir, para ti fue una sorpresa ver a Martiño interpretando un pasaje de un libro tuyo. Claro. Nunca lo habías visto. Bueno, alguna vez quizá, si rascamos memoria, y él, siempre ese libro, por ejemplo, siempre me dijo que le tenía especial cariño. Hizo una versión, fue él quien la interpretó, de un audiolibro. Uh-huh. Pero en personas, digamos así, en el mismo escenario y con esta distancia cálida, pues no habíamos estado haciendo nada en común, ¿no? Y salvo en privado, vamos. Sí. Y entonces, pues sí, fue una oportunidad esto. Ya digo, la última vez lo hicimos en Coruña y fue muy acompañados por mucha gente, mucha de ella familiar, pero también muchos amigos y gente desconocida. Y nada, pues para mí fue de las cosas que valen la pena, ¿no? Así.
Ah, qué bonito, Manuel. Sí. Pues me alegro de haber participado. Un regalo. De algún modo. Vienes acompañado de 2 libros que has decidido poner sobre la mesa y después tus notas que, como me comentaste, bueno, pues sueles acompañarte de un folio y un lápiz cuando mantienes conversaciones como esta. ¿Esos libros por qué están contigo hoy? Bueno, me resulta difícil no llevar nada, ¿no? Allí a donde voy y me son también una compañía, ¿no? Entonces pensé al salir, digo, ¿qué llevo ahí? Porque siento, si voy sin nada, siento una sensación de vacío, ¿no? De vulnerabilidad, ¿no? Sí, bueno, son más que nada tenerlo, es crear un paisaje alrededor. Y para mí la caligrafía, los libros, pues conforman, ¿no? También una psicogeografía, tenerlos ahí aquí al alcance de la mano, aunque después no los abra, ¿no? Es como muchas veces voy a algún acto y tal, me dicen, deja la cartera aquí, ¿no? Y bueno, no, llevo la cartera con mis notas, como y tal, que después no se abre esa cartera. Sí. Pero sé que están ahí, ¿no? Y que están las palabras, es como ir con un saco de palabras, ¿no? Recuerdo una historia que se contaba de Ramón Gómez de la Serna, que algunas de las conferencias que hacía llevaba un tarro en el que ponía palabras. Entonces, cuando tenía algún momento así de, digamos, de vacío, de despiste, tal, que abría el tarro. Y decía, ya está. Ya me han venido. Salían las palabras, ¿no? Así, que bueno, que Gómez de la Serna daba conferencias sentado en columpio, ¿no? A veces, bueno, era un personaje, por cierto, así, magnífico, ¿no? Yo me acuerdo mucho de él cuando veo algún Twitter ingenioso, porque lo que hacía con sus greguerías realmente Era eso. Era eso, ¿no? Y hoy arrasaría, ¿no? Y los sueños son nuestro lazarillo y tal, ¿no? Tienen unas ideas. La imaginación acompañada del humor, ¿no? Siempre es una fórmula, una alquimia maravillosa, ¿no? Admirable. Y bueno, estos 2 libros, por ejemplo, uno es un libro en galego que se llama Moicania, se titula Moicania, y es un incunable. Ahora, para conseguir ese libro lo tengo complicado. Es del año 85. Bueno, yo después al final, el año te lo paso. De mi nacimiento, además. Es del 85. Bueno, sí que es verdad que es como un libro, todos tenemos un punto cero, y este, aunque no fue el primer libro que publiqué, pero para mí tiene un poco esa condición de punto cero desde el que trazas coordenadas, ¿no? Hoy hablaríamos de que está tan en boga hablar de ecoliteratura o literatura de la naturaleza, ecopoesía. Pues este Moicania, el poema, por ejemplo, digamos, el poema madre se llama Negra Terra, y que comienza así, más o menos, de hablar, de falarei coa terra, non? A terra verdadeira, a terra que se queima e que se crava, ese enorme lenzo onde o home se perde, se revolve en sombras. Bueno, y está ahí, en ese libro, en Moicania. Ya no existe la editorial, no se encuentra el libro, claro, pero para mí está muy vivo. Al abrirlo, digamos que es como la primera semilla, ¿no? De muchas cosas, desde donde trazas también pues tus coordenadas, ¿no? A Negra Terra. Sí. Entonces, ahí sí. marcado. A Negra Terra, sí. De falar falarei coa terra. A terra verdadeira. A negra terra, a terra que se queima e que se crava, ese enorme lenzo onde o home se perde, se revolve en sombras, onde o home debuxa o seu capricho. De falar, só con ela falarei. E falarei coas mans, docemente coas unhas, coa paixón dun amante, como falan cando albiscan a morte os abaríns feridos. A terra, a negra terra, que cospe como sangue do peito primaveras. Mais ou menos.
Qué bueno. 40 años tiene ese poema, ¿verdad? Sí, Alrededor de 40 años. Está escrito, el libro salió en el 85. Yo creo que es uno de los primeros, es uno de los primeros poemas que escribí, que yo llamé poemas. Y además recuerdo que estaba la primera versión de este poema está hecha en el instituto. Yo tuve la suerte de estudiar en el Instituto de Monelos, que fue el primer instituto mixto de Galicia. Coruña. Sí, era un instituto, el primero que se hizo de barrio también, porque había instituto masculino, instituto femenino. Entonces fue una especie de experimento en un barrio. Y tenía esa condición de ser... era el tiempo de los chicos con las chicas, una canción de Los Bravos. Los chicos con las chicas tienen que estar. Pues nosotros allí estábamos, chicos y chicas. Recuerdo que venían los primeros días, porque fui de los primeros alumnos, también tuve esa suerte, ¿no? Y alumnas. Y venían de otros colegios a vernos salir. Veías allí como espectadores, como testigos, asombrados. Porque era mixto. Claro, porque era el primer instituto mixto. Salíamos chicos y chicas, salíamos. Y además resultó efectivamente, claro, era una forma... también el profesorado era o gente muy mayor o gente muy joven. Y tuvimos mucha suerte, la verdad, con esa experiencia del instituto mixto. Yo estuve allí 7 años. Así que claro, a mí cuando me preguntan qué quiere ser de mayor, yo digo, estudiante en el Instituto Mixto de Monelos. O sea, el recuerdo de aquella etapa es maravilloso. Maravilloso. Sí, ¿y tienes algún profesor en mente que digas, bueno, quizá te inspiró para Lingua das Bolboretas? No sé si tienes algún profesor en mente que te haya marcado. Normalmente he hablado en numerosas ocasiones aquí con algunos de los protagonistas acerca de que prácticamente siempre todos tenemos un profesor o dos profesores que nos marcaron y de quienes guardamos un recuerdo muy bonito y muy especial. Sí, bueno, desde luego allí en el Instituto de Monelos había gente... maravillosa, extraordinaria, también gente muy especial, ¿no? Porque se daba esa coincidencia. Personas mayores que, digamos, habían estado relativamente marginadas, ¿no? Pues estoy pensando, Luz Pozo Garza, que fue una gran escritora, ¿no? Era profesora de literatura. Y Luz Pozo Garza llegaba allí y empezaba a hablar, y me acuerdo de quedar hipnotizado escuchando a Luz Pozo Garza. Y claro, es la primera vez que oí hablar de verdad, de García Lorca, ella daba lengua y literatura, pero de repente eso empezaba a recitar a Miguel Hernández, era un descubrimiento cada día, ¿no? Y podía hablar también de gente con un perfil muy diferente de un profesor de matemáticas. Pues las matemáticas siempre, como a tanta gente, digamos que tenía... resistencia. Sí, serios problemas para entenderme con los números, ¿no? Y en cambio apareció allí un profesor que era José Pérez, que era valenciano, nos llamamos Pepito Pérez, y que era un hombre, el típico sabio despistado, ¿no? Y que nos daba a primera hora de la mañana y normalmente estaban las ventanas abiertas en el pasillo para secar y airear, ¿no? Sí. Y entonces sí, sentíamos que venía el profesor porque notábamos el choque de alguien contra las ventanas, ¿no? Venía pum, pum, dándose con la cabeza. Y el hombre, ahí viene. Y aquel hombre se subía allí, ¿no? Aquel hombre que tomábamos un poco a cachondeo, ¿no? Y que tenía ese aire tan despistado. Y de repente empezaba a hablar de las ecuaciones, por ejemplo, que yo pasé de ser un calamidad en matemáticas a verme como un lumbrera, porque gracias a la luz de este profesor que te hablaba, igual que Luz Pozo Garza hablaba de García Lorca, pues él hablaba de las ecuaciones. Y decía, pero fíjense. Entonces te iluminaba, ¿no? Y veías aquello como magia, como una alquimia, ¿no? Como algo, como Paracelso allí inventando, ¿no? Transformando la piedra en oro, ¿no? Y era... pero de todas formas, en ese tema que me comentas y citabas la lengua de las mariposas, yo creo que las influencias tienen que ver más con
digamos, con la etapa más infantil, con la primera etapa escolar, ¿no? Y viví como dos casos muy contrapuestos. Es decir, el primer profesor que tuve, el primer maestro, ¿no? Era una persona realmente muy autoritaria y en las formas muy, muy bruto, pero bruto, cuando hablamos en esa época de bruto, estamos hablando de agresión, incluso de castigos corporales, ¿no? Yo lo pillé todavía, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pues fíjate, y entonces el hombre era un hombre muy corpulento y tenía el pelo blanco, por lo que nosotros le llamamos caballo blanco, pero no le llamamos caballo blanco por el pelo blanco, le llamamos caballo blanco por las patadas que daba, ¿no? Y entonces, bueno, hoy lo recuerdo, siempre recuerdas estas cosas con el humor, ¿no? Y el paso de la vida va tamizando todo y bueno, pero recuerdo, por ejemplo, que uno de los ejercicios que teníamos que hacer con este hombre era, claro, él no sabía que estaba haciendo logopedia, pero la logopedia que hacía era represiva, digamos, porque lo que teníamos, una manía, una tema que tenía él y otra gente en esa época, claro, estamos hablando del contexto del que estamos hablando, el contexto del franquismo, ¿no? Y entonces había que dejar fuera el gallego, las palabras en galego, porque era un lastre, era hablar mal, no era ni dialecto ni nada, era hablar mal, ¿no? Y era un problema del que él quería liberarnos, de ese hablar mal. Entonces, pues recuerdo ejercicios del tipo, decir, los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Fíjate cómo el hombre era eficaz, ¿eh? Que bien lo dije, ¿no? Creo. Sí. Porque, claro, el tema allí, yo llegué a escribir un poema, también uno de los primeros poemas que hice, se llamaba Fonema, y que remitía a este recuerdo de la infancia, ¿no? Que no eran los huertos de Sevilla, era un recuerdo un poco más intimidatorio, sí. ¿no? Y entonces el este poema Fonema más o menos decía do máis aló da gorsa dun profundo e misterioso fol saían os sons que debíamos matar. O mestre dicíanos: los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Pero Lolo Borrito, meu amigo, dicía que los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. E o mestre dáballe un pau. A min costoume moito traballo dicir sin respirar que había plantas monocotiledóneas. Mais nunca dei sabido de que familia era, se é catiña, o toso que doura os montes de Galicia. Bueno, ese poema nace de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia de que... pero rebrota, claro, esas palabras que había que arrinconar, esas palabras, digamos, marginales, heridas y tal. Pues cuando me puse a escribir, digo, porque me preguntan, ¿por qué escribes en galego? Pues cuando me puse a escribir me salió escribir en galego. Volvieron esas palabras, digamos, que estaban por allí esquinadas, escondidas, y a la hora de escribir eran las que querían volver, las que saltaban a los labios. A lo mejor es una rebelión también de aquel niño al que no le dejaban. Pero yo creo que no nace es en todo caso algo muy espontáneo, como propio de la naturaleza, ¿no? Tú puedes cortar... yo tengo mucha admiración por las, llamamos en gallego, silveiras, ¿no? Sí, por las zarzas, ¿no? ¿A dónde iba a parar el balón siempre que jugábamos en el pueblo? A las silveiras. A las silveiras, y me admira esa capacidad de resistencia, ¿no? que tienen como otras plantas, lo que llamamos, ¿no? Las malas herbas, ¿no? Sí. Las malas herbas son geniales, hay esa energía, o toso, ¿no? Ese toso que nombrábamos, que es la liaga, ¿no? Y también tú lo quieres plantar en un jardín y no hay forma, es dificilísimo, ¿no? En cambio, pues nace donde menos piensas y tiene esa naturaleza maravillosa, que son las flores, las chorimas que llamamos, esas flores que parecen pintadas por Van Gogh, ese amarillo que dora los montes de Galicia. Efectivamente, en el tiempo más triste, en tiempo de invierno, ¿no? En tiempo de oscuridad, pues allí están, la naturaleza pone
esas flores, ¿no? Y bueno, en ese recuerdo te hablaba de ese maestro, ¿no? Pero después, como contrapunto, el siguiente, que era en la misma, estoy hablando del barrio del Viña, en Coruña. Yo nací en Monte Alto, pero después nos fuimos al otro lado de la ciudad, y fue también, siempre los lugares donde vivimos fueron universos. Para mí, yo lo vivo como... fue la verdadera escuela, también estaba en la vida, estaba en lo que... en la gente que te rodeaba y en el paisaje que te rodeaba, en la naturaleza, ¿no? Y entonces había otro maestro, que simplemente voy a contar un detalle para que se vea cómo era él, ¿no? Era un contrapunto, físicamente incluso, era un hombre, don Antonio, que había tenido polio, entonces se desplazaba muy dificultosamente. Una de las imágenes que tengo, porque él vivía en un primer piso encima de la escuela, y la bajada de las escaleras de don Antonio, pues nosotros estábamos allí, le llevaba mucho tiempo, entonces estábamos allí, nos fuimos acostumbrando, pero al principio atónitos, ¿no? Y se hacía eterno, ¿no? Claro, viviendo a aquel hombre como... Y él no quería ayuda, ¿no? Había gente que... Y tenía una persona que le ayudaba en casa y todo eso, pero él bajaba con su bastón, y retorciéndose literalmente, ¿no? Estas imágenes a mí me recuerdan, yo que sé, a Lucian Freud y Bacon, ¿no? Esos cuadros, ¿no? Porque él y entonces iba a la escuela. Era una persona con una gran cultura, muy eficaz, una cabeza, yo recuerdo la cabeza pelada, redonda, y tenía la bola del mundo. Y yo siempre veía la bola del mundo y la cabeza de él. Siempre establecía una conexión, ¿no? Sí. Y le gustaba mucho el boxeo. Era la época de cuando llamamos Cassius Clay, el que va a ser Mohamed Ali. Pero al principio era Cassius Clay, ¿no? Era conocido popularmente con el nombre que él antes de convertirse que él después cambió y recuperó, era el nombre de esclavo, ¿no? de la familia, y era un personaje, claro, yo lo adoro desde entonces, porque era entonces Cassius Clay con Sonny Liston, los combates que había, y a este hombre le gustaba muchísimo el boxeo. Solo había una televisión en el barrio, y entonces lo que hacía, que yo creo que era un caso único seguramente en el mundo, era cuando era porque lo retransmitían en diferido, claro, o en hora. Aquí tocaba, yo creo que sobre las 4 de la tarde, cuando había alguno de estos grandes combates, y estaba en la televisión de la taberna. Entonces él a las 3:30 así nos decía: ¡adelante! Y se iba moviendo, y nosotros todos, en la comitiva, ¿no? Caminando con él, lentamente, claro, con aquel paso, pero ahí iba más ligero, ¿sabes? Y íbamos a la taberna a ver el combate de boxeo. Te estoy hablando yo con 7, 8 años, y alucinaba, 8 años tendría, ¿no? Y es de los recuerdos que me queda ahí, y aquel hombre mirando, ¿no? Aquel combate. Y nosotros viendo a Mohamed Ali saltando, aquello que decía como una mariposa, ¿no? Sí. Yo creo que lo de la lengua de las mariposas igual viene de ahí. ¿Y de qué te daba clase este hombre? No, era el maestro. Te daba de todo. Era el que daba todo. Claro, daba todo, sí. Y cuando hacíais ese trabalenguas con el otro profesor, el de los pájaros de Guadalajara, en una entrevista te escuché hablar de que en parte la pretensión de la dificultad de estas palabras era intentar eliminar la geada. El acento claro. en general. Lo que pasa es que el acento se caracterizaba con este rasgo, ¿no? Tan de parte de Galicia, entero de Galicia, que es la geada, ¿no? Donde, bueno, ya sabes, el gato, yo soy de la Costa da Morte, entonces. El gato es jato. Sí. ¿no? Tampoco es no es una G, ¿no? Suena más a la H así aspirada inglesa, no digamos, el sonido, ¿no? Sí, el fonema. Jato. O jato, sí. Pero te lo preguntaba porque en aquella zona geada no habría, en Coruña, ciudad, sí había. Sí, yo estoy hablando de la zona del Viña, Castro del Viña. Todo el mundo prácticamente hablaba, el gallego era la lengua, sigue siendo.
Tú vas allí a Castro Elvina, donde hay un castro celta o de llamen, ¿no? Que eso tiene su broma también. Y nosotros, uno de los juegos que teníamos era ir a buscar tesoros. Había aparecido en 1957 lo que llaman el Tesouro del Viña, que está en el Museo Arqueológico de Coruña, y una de las piezas que apareció en ese tesouro maravilloso es una diadema, y fue la única pieza mostrada de la península ibérica en una gran exposición mundial que se hizo en Milán sobre la cultura céltica, digamos, y era la única pieza que fue de la península ibérica, y es algo, bueno, y había aparecido allí. En todo caso, nosotros íbamos nuestro juego, porque herramientas había en casa, y los padres y madres encantados de que anduviéramos por allí con las herramientas, íbamos al monte, allí donde están las ruinas, que ahora no podríamos, claro, está protegido, pero nosotros íbamos allí a cavar y a buscar. Encontramos un manillar de bicicleta, una botella de Coca-Cola y restos celtas, todos. Había un letrero, porque habían puesto una torre de alta tensión, fíjate qué puntería, en el Ara Solis, que además es un castro maravilloso, arruinado y todo como estaba, ¿no? Pero veías perfectamente las casas circulares y te imaginaba, bueno, era un espacio de imaginación, ¿no? Para nosotros. Claro, era aquel mundo, sabíamos muy poco, ¿no? Porque la historia tampoco nos contaban, nuestra historia no la contaban. Este maestro del que te hablaba, recuerdo que un día, el primero, nos dijo, se quedó pensativo mirándonos y nos dijo: ¿qué sería de ustedes sin el Imperio Romano? Fíjate qué frase. Nosotros nos quedamos ahí preocupadísimos. Porque, ¿qué sería de nosotros sin el Imperio Romano? Cosas que se decían, ¿no? Así, en la época y de tal. Y un día preguntó ¿qué van? Normalmente siempre preguntaba cosas y muy, ya digo, con un lenguaje muy, muy intimidatorio y de tal, preguntaba cosas, las cosas propias. Capital, Francia capital, tal, ¿no? ¿Cuántas son? No sé qué. Y un día nos preguntó: ¿qué van a ser ustedes de mayores? ¿O qué quieren ser ustedes de mayor? Y nadie decía nada. Porque claro, era un detalle muy raro en él, digamos, esa especie de aire de confianza, ¿no? Pensabais que había truco, ¿no? Claro, decíamos, este hombre, ¿qué hay detrás de la pregunta? ¿Qué pretende? ¿Qué hay detrás de la pregunta? Entonces había un silencio. Total, y de repente alguien desde atrás, Antón, siempre hay un valiente, en todas partes hay un valiente, ¿no? Y levantó la mano y dijo: emigrantes. Y fue eso sí que no se te borra nunca. Porque efectivamente, todas las familias tenían emigrantes. De hecho, este chaval después marchó a Inglaterra con los padres, ¿no? Ese chaval hablaba más del que podría ser, del que presumiblemente iba a ser su destino, que de su voluntad, ¿no? No, pero también era un camino de esperanza el emigrar, ¿no? Quiero decir, normalmente hablamos mucho de morriña, de melancolía. Claro que la hay, ¿no? Y de saudade, evidentemente. Pero también podemos hacer el juego, darle un poco la vuelta. Y a veces la saudade estaba en el que no marchaba. Bueno, mi padre fue migrante, ¿no? Nosotros no llegamos a vivir la experiencia, pero él sí, él estuvo en Venezuela, además. Y yo tenía 4 meses cuando él marchó, ¿no? Y estaba intentando acordarme, era marqués de... ¿Embarcado estaba? Sí, bueno, había que ir en barco en la época en que marchó él. Ah, pero no era marinero. No, él era albañil, también trabajaba en fines de semana, sabía tocar el saxofón, había aprendido. Sí, es verdad, he escuchado que era músico también. Y tocaba, lo que pasa que, como decía él, la música solo es como, los músicos somos como gorriones, solo hay grano en verano, ¿no? Sí. Y entonces se fue centrando más en la construcción y el trabajo. Sí. De ahí salió la llamada de mi madre, uno de los muchos días que mi padre llegaba completamente empapado, y día tras día, y no había ya ropa que mudar, digamos, porque andabas por los andamios, por los tejados. Entonces tuve un día mi madre, porque estaba toda la ropa ya secar encima de la cocina bilbaína, porque llovía. Y me dice mi madre, muy seria, me mira, yo estaba haciendo deberes allí, y dice:
de maior, búscate un traballo non que non te molles. Búscate un trabajo en el que no te mojes, ¿no? Y acabé de periodista, fíjate. ¿Lo encontraste? Bueno, no, claro. Al contrario, yo creo que... Claro. Al principio yo tenía en la cabeza escritor de... Sí, bueno, yo quería ser escritor, ¿no? Pero el periodismo era el camino que vi. Empecé muy joven también, mientras estaba en el Instituto de Moneros. Por la noche, ya al final con bachillerato superior y todo eso, por las noches iba a un periódico, ¿no? Al Líder Gallego. Tuve esa suerte, porque fue lo que era aprendiz, me llamaban meritorio, ¿no? Y hacías un poco de todo, recados, y ibas a buscar colaboraciones, muchas noticias llegaban a través de los... eso sí que era periodismo comarcal, porque llegaban en los coches de línea, los autobuses, y los traían los choferes, ¿no? Y entonces tenías que ir allí a la parada del coche de línea y te daba el sobre del corresponsal y lo llevabas al periódico y tal, ¿no? Y bueno, yo había tenido la buena idea de aprender mecanografía en verano, y entonces eso me permitió dar un paso adelante, de que sentarme y ir pasando lo que venía muchas veces escrito a mano, pasarlo a máquina y bueno, en el periodismo como en todo, una vez que te sientas, que tienes una silla, ya tienes una nave que pilotar. Sí. Pero después sabes que el periodismo es mojarse también, claro. Debe ser mojarse, de hecho. Sí, bueno, yo creo que esa frase de mi madre después la vi con ironía, porque en teoría estaba cubierto, pero no, el periodismo es intemperie. Es intemperie en todos los sentidos, yo creo, ¿no? El periodismo realmente, cuando no es un trabajo oficinesco, ¿no? Hablo de intemperie en el sentido mental también. Claro. El otro día escuchaba a Torrente Ballester hablando de cuando, en una entrevista hace muchos años, de cuando había empezado a escribir, y recordaba que lo primero que lo escribió por una apuesta con un compañero de clase que le había dicho: ¿a qué no eres capaz de escribir un western? Yo creo que era. Entonces se acordaba de lo primero que había escrito, porque dice, escribía aquello. Él mismo decía, bueno, un plagio, aquello era un plagio lamentable, pero a partir de entonces empecé a escribir. ¿Tú te acuerdas de lo primero que escribiste? Bueno, yo tenía ese trabajo, sí, llegan así como un torrente, ¿no? de recuerdos, ¿no? Porque yo inicialmente tenía ese trabajo que era más que nada de copista, sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese trabajo también tenía algo de especial, porque, por ejemplo, había un corresponsal que él normalmente además no ganaban nada. Claro, era el pago, el mérito era que salir en el periódico y que saliera tu nombre y tal. Y bueno, y aprender. Y si tenías... Estoy hablando sobre todo de esas personas ya que llevaban tiempo, que eran corresponsales en pueblos. Uh-huh. Entonces, si tenían una oficina de seguros o tal, pues le podías servir una forma de contactos o de tal. Quiero decir que difícilmente significaba algún tipo de ingreso, ¿no? Era una posición social también, ¿no? Escribía en el periódico y tal. Entonces, había algunas personas que colaboraban, por ejemplo, que eran corresponsales de varios periódicos. Y había un caso muy especial que era prácticamente de todos los periódicos de Galicia. Entonces lo que hacía el hombre era utilizar papel de calco, ¿no? Y en la máquina de escribir escribía la misma noticia y mandaba a cada periódico una copia. Cuando te llegaba la primera o la segunda copia o la tercera, pues muy bien, porque ibas allí transcribiendo, ¿no? Lo que, sí, pasando otra vez a máquina lo que escribía y a veces corrigiendo algo o tal. Pero el problema es cuando venían de las últimas copias de papel carbón. Que era casi ilegible. Bueno, la última ya era ilegible, ¿no? Y entonces tenías que adivinar, ¿no? Y digo, porque esto puede ser también, es como una metáfora también a veces de lo que es la literatura, porque la literatura nace de la escucha, ¿no? de la atmósfera, de las palabras
del polen que está en el aire y tal. Yo, en este caso, era un papel que había allí y que a veces difícilmente distinguías 3, 4, 5 palabras. Entonces construías la noticia, pero llegó un caso extremo en que era el hallazgo de una patata gigante. Eso fue como salió en la noticia, ¿no? Porque Sí. yo, a partir de la palabra patata y gigante que vi allí, pues construí, era el tiempo en que se hablaba de los ovnis y dije, bueno, yo tiré para adelante. Y lo que es una crónica mitad realidad y invención. A veces la imaginación... Es cuqueiriana. Muchas veces. Sí, porque además lo que sí descubres después es que a veces la imaginación te lleva a la realidad. Es al revés de lo que pensamos, ¿no? De que es de que la empiezas realidad, en la realidad y vas y tal. haciendo. No, a veces la realidad está oculta y es la imaginación la que te va abriendo camino para llegar a la realidad. En este caso fue así. Y lo recuerdo como un logro, porque felicitaron a este hombre que escribió la crónica. Por la que tú habías hecho. Dijo, muy bien contada esa historia, porque si sería un ovni, porque nadie sabía de dónde procedería ese tubérculo gigante, ¿no? Y tal. Y allí estuve. Y bueno, y recuerdo así un poco en esta onda también, así cunqueiriana y de humor y tal, pues que llegó un momento en verano en que la gente, claro, quería salir de vacaciones, entonces lo que hacían era, decía, bueno, ¿y quién va a hacer esto? Y la primera mirada siempre era hacia el mismo sitio, hacia el meritorio. Bueno, hacia en mi caso y a alguna otra persona que estaba por allí en la misma situación. Entonces, digamos que todos dejaban el barco y allí quedábamos con algunos adultos, pero algunos mayores, veteranos, pero quedábamos solos. Entonces, te tocaba, hacías de todo, ¿no? Y decía, ¿quién va a hacerlo? Por ejemplo, el tráfico marítimo había que ir al puerto. No era esto que te mandaran correo y de tal, ¿no? Ibas al puerto y a veces descubrías, ¿y este barco que lleva? Y acababas hablando, ¿no? Con la gente. Y era todo presencial prácticamente. Entonces te decía, pues de paso que vas al puerto, pasas por comisaría y allí tomas nota de... Fue cuando la primera vez que oí así la palabra en una rueda de prensa, la palabra, se abrieron diligencias. Y claro, yo estaba pensando, se abrieron diligencias, estaba pensando en John Ford, ¿no? En los westerns. Y ya, se abrieron diligencias de este caso y de tal. Y entonces también me dijeron, bueno, ¿quién va a hacer el horóscopo? Porque había un horóscopo semanal, ¿no? Pues es una maravilla, porque es una libertad creativa. Sí, eso pensaba yo, pero no veas qué compromiso cuando me vi con el tema del horóscopo, sí, el pánico, ¿no? De repente, porque claro, yo pienso que seguramente hay personas que se lo tomarían así. Sentiste la responsabilidad. Claro, yo al principio también me lo tomé a chiste, a broma, bueno, el horóscopo, buen hombre, pongo cualquier cosa, pero de repente empiezas a sentir allí, bueno, ¿y qué le pongo a Piscis? Yo conocía a una chica que era Piscis, no sé qué, entonces cuidado con lo que pones, ¿no? Y a ver si tal, y ahí te das cuenta de lo que es el compromiso, ¿no? Porque la gente, hablas de compromiso y siempre piensa, establece una asociación política, ¿no? Con la palabra compromiso, con implicación social y de tal. Yo creo que el compromiso es con las palabras, el primer compromiso, ¿no? Hay un pensamiento de un poeta, de un escritor admirable, poeta y novelista, para mí portugués, aparte de Saramago, que evidentemente me gusta mucho, Miguel Torga, ¿no? Miguel Torga, de contos de montaña, contos de alta montaña, era un médico transmontano que escribía, y tiene una frase que decía, el primer compromiso del escritor es escribir. Pero cuidado, todo lo que escribas te compromete. No solo comprometen, y eso para mí es genial, ¿no? Y esa relación con las palabras te dan mucho, tú también tienes que dar las palabras, tienes que tratarlas con cariño, con respeto, son seres vivos, ¿no? Y además sabes que, porque claro, a veces se piensa que solo es comprometido pues cuando hablas del gobierno de turno, ¿no? O de la oposición. Y dicen, no, si escribes un horóscopo, es muy comprometido. Si escribes una revista del corazón, es muy comprometido. Que a veces hay esta cuestión como
una categoría, una jerarquía, ¿no?, en las palabras y tal. No. Todo, yo creo que hay que ser muy responsable. Te lea una persona, te lean dos, o te lea una persona de un sitio y otra persona de otro, o que tenga ese estatus o tenga otro estatus. Siempre creo que hay que respetar muchísimo, ¿no?, esa persona que va a leerte, ¿no? Y bueno, y ahí está, esa es una relación muy íntima con las palabras. Llega un momento que dices, las palabras son naturaleza, son parte de la naturaleza. No es que nombren la naturaleza, es que son parte de la naturaleza, son parte del cuerpo. Para mí son como la sangre, como las uñas, ¿no?, como los tejidos. Está ahí, están ahí, formándote, haciéndote. Y cuando escribías el horóscopo, en numerosas ocasiones tenías en la cabeza a personas, has dicho, ¿no? Por ejemplo, una amiga mía que era Piscis. ¿Lo aprovechabas para enviar mensajes? Es que ahí digo lo del compromiso, porque, claro, si yo creo que trataba de evitar justamente. Después siempre puedes hacer alguna ironía, hombre, vas tomando libertad. Yo estoy hablando de ese primer impacto al principio, Claro. que yo pensaba que todo era coser y cantar, y de repente me encuentro que, oye, digo, esto es una responsabilidad, ¿no? Y nombro el horóscopo como cualquier cosa. Es decir, no, como escribir de deportes o... No, pero ¿sabes? Porque el dentro del horóscopo periodismo es muy había... gráfico, es muy interesante porque, Sí, porque en el periodismo se considera una frivolidad, el horóscopo. claro. Entonces es interesante que tú hables del compromiso que Claro, tenías al porque escribir. sí, de repente dices, bueno, pues esto es un tema... Hombre, después te vas desenvolviendo y dices, bueno, tampoco vas, no estás escribiendo un suceso, ¿no?, que pueda... pero lo pongo como ejemplo de que yo creo que no hay nada que no sea... Que no merezca compromiso. que no sea, efectivamente, que no sea comprometido. Y, por ejemplo, en esa primera época, pues bueno, a mí me gustaba el deporte, evidentemente, me gustaba el fútbol, me gustaba lo que conté del boxeo, de esa historia, pero fundamentalmente, claro, nosotros lo que veíamos era el fútbol. Había un equipo Relámpago del Viña, un nombre tan bonito, los canarios, vestían amarillo y negro y tal, ¿no? Y bueno, me gustaba, era muy malo jugando, pero me gustaba. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de escribir, lo de los deportes, por lo menos estoy hablando de mi mentalidad, de mi generación y tal, lo de escribir de deportes parecía como una cosa así más frívola, digamos, o Sí. no era lo mismo que escribir de cultura, ¿sabes? Claro, todo eso después le vas dando la vuelta, claro, porque hay mucha cultura de Dios en el deporte, ¿no? Y de las crónicas a veces, no escribí mucho, pero algo escribí, y de las crónicas así que quedé más contento fueron algunas deportivas, ¿no? Hablando, pues, la época, por ejemplo, de Arsenio, y recuerdo de las entrevistas que más me cambaleó, es la palabra gallega que más me sacudió, y fue una entrevista con Arsenio, que empezamos hablando, yo creo que eran las 4 de la tarde o así, y hablando, pues, no superficialmente, pero bueno, hablando de una forma muy así informal, pero sin tampoco entrar en profundidades. Y estábamos a las 12 de la noche casi llorando los dos, por no decir llorando. No sé qué pasó ahí. Fuimos viajando, ¿no? Viajando en todo, en el deporte, en la vida, en la historia de la gente. Y claro, llegamos, siempre hay, yo creo que es apasionante esa dimensión del periodismo, de que es un viaje, ¿no? Es un descubrimiento, una descubierta, ¿no? Hacia tierra desconocida. Tú empiezas con una persona, a veces no traspasas, digamos, la línea del horizonte, ¿no?
pero a veces te vas más allá de la línea del horizonte. La línea del horizonte une lo visible y lo invisible. Y cuando llegas, pasas esa línea, que también en arqueología hablan de la línea de lo inaccesible, ¿no? Que parece que ahí la historia ya no hay más pistas, ya no hay más huellas. Te paras ahí, en la excavación. Dices, ya no hay nada. Hay ceniza, que es lo que suele haber. Destrucción, muerte, guerra. Paras ahí. Pero a veces puedes traspasar, ¿no? Consigues traspasar eso. Ahí tiene que ver la imaginación también. Bueno, tiene que ver la confianza, ¿no? Tiene que ver muchas cosas. Y recuerdo, por poner un ejemplo, ese caso, ¿no? Y desde entonces pues fue una relación muy, muy íntima, ¿no? Con Arsenio. Sí, sí. Una persona que yo desafortunadamente no lo conocí demasiado, prácticamente ni en su faceta pública, pero por lo poco que sé de él, aunaba una sabiduría y una humildad muy conmovedoras. Era muy conmovedor verle expresarse. Sí, totalmente. Porque además, para él no había una separación entre su trabajo, su vida. Era una persona que tenía, evidentemente por eso tenía una imagen tan potente, digamos, ¿no? Esto ¿no? Una identidad, ¿no? Pero que era justamente el contrapunto a todo lo que triunfaba. Era una persona que él se consideraba un campesino del fútbol. Era así, ¿no? Y también tenía, como buen campesino, digamos, tenía ese trazo, ese punto de humor, de ironía. Pero como decía Mark Twain, y yo creo que era lo que le pasaba a Arsenio, detrás del verdadero humor siempre hay conocimiento del dolor. Conocimiento del dolor. Y él había vivido épocas, es un niño de la guerra, ¿no? Ejemplo. Y claro, la guerra, después de la guerra vino la posguerra, que era otra forma de guerra. Venía el hambre, y bueno, era una persona que había conocido, digamos, se había puesto en pie, ¿no? Pero los pies estaban en la tierra. Sabía lo que era la lama, lo que era el barro, ¿no? Lo que era el barro en la vida y lo que era el barro en el fútbol, ¿no? Y por eso, claro, no estabas hablando con una abstracción o con una imagen, ¿no? Con un marketing, ¿no? Con un personaje. Con un ídolo. No estabas hablando con ídolo, estabas hablando con una persona, ¿no? ¿Y hay algo de lo que te dijo, te contó, que te marcase especialmente? Algo concreto. Pues mira, contó detalles de estos relacionados con esa época dura, claro, pero me quedó especialmente así en la memoria la imagen cuando él se definió a sí mismo como un emigrante. Él era una persona que ya como jugador había... No era, porque a veces se habla de Arsenio como si fuera una persona, digamos, que no tuviera relevancia. No, era un muy buen jugador. No sé, no era un mundo tampoco que entonces, digamos, lo que hoy todo este mercadeo que hay, ¿no? Y grandes fichajes y todo eso era más limitado, ¿no? Pero era buen jugador, y la gente, digamos que era un jugador de calidad, ¿no? Y después como entrenador le llegó esa época, digamos, del Deportivo campeón y todo esto, pero él había trabajado y había, por ejemplo, cuando ese momento emocionante en que él me habla de un periodo en que estaba de entrenador del Hércules de Alicante, que él había ascendido con él, además. Es decir, que por eso digo que era un buen entrenador, además, como demostró después, evidentemente. Pero bueno, a veces la gente se queda con la imagen de modestia y parece que, bueno, que tuvo esa casualidad de que el Deportivo fue campeón. No hubo detrás de las casualidades siempre hay causalidades, ¿no? Entonces él me contaba su historia como
su periodo de vida. Era una persona muy familiar, yo creo que muy enamorado de su mujer, de su familia, de sus hijos. Entonces no era como ahora, quiero decir que te ibas, aunque fuera al otro lado, al Mediterráneo, que hoy no era tan frecuente, digamos, pues mañana me voy, hoy juego el partido y mañana me voy para casa, vuelvo a los 2 días o vuelvo. No, eran periodos, ¿no? Y él me contaba esa soledad, la soledad del entrenador, ¿no? Que estaba con el equipo y después iba a su hotel, un hotel. No era hombre de... Arsenio no era hombre de hotel, ¿no? ¿Sabes? Bueno, no sé quién será hombre de hotel, pero quiero decir que veías que no era así, que él tenía que estar en un ambiente cálido de la gente que quería, ¿no? Y allí estaba, él me hablaba de esas tardes, de esos días de soledad, mirando al mar continuamente. A veces hacía sus notas como entrenador, ¿no? Y me emocionó. ¿Cómo lo contaba, además? ¿No? Decías, estaba hablando con un triunfador que estaba mostrando la otra cara de la vida, ¿no? Qué curioso que la humildad y la modestia a veces penalice. Porque tú estás diciendo que precisamente Arsenio, al ser una persona tan humilde, al ser una persona tan modesta, como que algunos minimizaron sus logros. Totalmente. Bueno, es que había gente, incluso en los mejores momentos, había gente, bueno, ahora tampoco vamos a señalar, pero bueno, que había un cierto personal, como decía Arsenio, le decían, pero es que le comentaban a veces, le decía, esa es la gente señorita, que no... Y decía él, bueno, no cree usted, no son tan cualificados. Ironizaba también con eso, pero él sentía en la caluga, como decimos, en la nuca. Sí. ¿Sabes? Cuando las cosas, porque además, claro, todo el tema del fútbol, un domingo vas bien y al día siguiente eres un desastre, ¿no? Una catástrofe y tal. Entonces él notaba en la nuca, digamos, la brisa, bueno, el aliento del lobo, más bien, ¿no? Y lo notaba porque era una persona justamente porque era una persona sensible, porque puede haber gente que tenga más coraza y todo esto, ¿no? Y es verdad que siempre hubo eso. Y bueno, de hecho hubo una época que decía, bueno, Arsenio, ya tal, ya como que le había pasado el sol por la puerta, entonces que había que traer, ¿no? Había pasado su momento. Una gran figura y tal. No, pero incluso antes de llegar al momento cumbre que llegó, ¿no? Rápidamente, bueno, es las cosas que tiene, ¿no? No solo el fútbol, sino la competitividad. Cuando el mundo se concibe exclusivamente desde el lado competitivo, fútbol, claro que es competitivo, pero también tiene una dimensión y una parte muy importante. Yo creo que eres competitivo también cuando compartes, cuando funciona lo que llamamos un equipo, claro. Eso en el fútbol y en todo, ¿no? Y cuando hay un sentido de comunidad, y que era lo que establecía él. Porque él lo que veías es que todos los jugadores es que no lo querían como un entrenador y como un padre, ¿no? Y era una persona la que, bueno, me consta, pero además estamos hablando pues de gente como Bebeto y Mauro Silva, entonces ellos venían a Coruña a abrazar a Arsenio, ¿no? Porque era gente que también había venido de otro país, de otro tal, y sabían que había allí alguien que escuchaba y que ayudaba, ¿no? Y entonces, pues es verdad lo que dices tú, de que a veces, ¿no? Sí, te lo decía casi la más imagen desde esa... la perspectiva del comportamiento humano que en el caso de Arsenio concreto, el que te pueda penalizar, el ser una persona humilde, el ser una persona modesta y que no haces ostentación de tus méritos y logros. Bueno, es como, mira, a mí me hace mucha gracia en literatura cuando sale un libro y dicen el bestseller, y uno, el bestseller. El bestseller será... Acaba de salir. Acaba de salir. El bestseller ya veremos si es bestseller o no es bestseller, ¿no? Entonces hay gente que también es bestseller antes de salir, ya, ¿no? Y por desgracia en este mundo, ¿no? O no tanto, quiero creer que no es tanto, pero sí que he visto casos, ¿no? Y circunstancias de que la persona más arrogante, la persona más ambiciosa, esos que dicen pisa fuerte, ¿no? Nacimos para mandar, ¿no? Sí. ¿Sabes? Ahí está
esta sensación. A ver, es que es un libro, una frase que el otro día leía en un libro de historia y que, por otra parte, una persona muy inteligente que después evolucionó mucho, pero que escribió un libro en el año 41 que decía nacidos para mandar, ¿no? Pero como, digamos, una especie de presentación, de carta de presentación, ¿no? Nosotros nacimos para mandar, ¿no? Y hay gente que cree que nació para mandar, ¿no? Y hay gente que se cree que el otro nació para mandar. Entonces, claro, la realidad es otra cosa, ¿no? Y ahora que dices eso, una persona con tu experiencia, tu trayectoria y tu palmarés, ¿cómo ve el mundo literario hoy por hoy, en España al menos, que es quizá el que más conozco yo también, porque muchos autores se pasan por aquí? Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que yo cada vez que empiezo un libro, publico un libro, empiezo un libro, es como si empezara a escribir el horóscopo acá, ¿sabes? Es un continuo comenzar. Y no lo digo como una especie de sacrificio, de tal, pero creo que las medallas no son buenas para correr, ni para andar, ni para escribir, ¿no? Están bien, ¿no? Y no vas a despreciar detalles de cariño, ni a minusvalorar, pero yo creo que tiene que estar claro. Tú vas desnudo, ¿no? Eso que le decía el niño al emperador, ¿no? Empiezas de cero, no te Sí, duermes en los laureles. Empiezas de cero. Tienes que, y realmente es la única forma, no puedes... y evidentemente hay una experiencia y que te sirve. A veces tienes que librarte también de la experiencia para ser más libre, ¿no? Para que la imaginación tenga alas. Y yo, como veo, de entrada quería comentar esto. Entonces, yo evidentemente creo que hay un mundo muy creativo, también por otra parte, también muy condicionado. Pero yo con lo que me quedo es con esa sensación de que la excitación creativa, además que es fundamental para un país, para Galicia, para España, para cualquier lugar, creo que, por desgracia, históricamente la cultura ha estado bastante arrinconada o a veces, digamos que sirve como ornamentación, pero después en la realidad, ¿no? La cultura de verdad, la cultura que es esa que pone en común, la que nos pone en común, la que que es un regalo para la imaginación, para la educación también, ¿no? Para formación. La cultura es al mismo tiempo conocimiento y es también algo muy importante, tiene que ver con la sensibilidad. Entonces, creo que el conocimiento y la razón, sin el sentir y sin esa dimensión, digamos, solidaria de compartir, ¿no? Con los demás los problemas, los dolores, las alegrías, sin esa, pues quiero decir que hay una amputación y hay un problema. Entonces, a veces a mí me preocupa que, digamos, lo que es la cultura oficial o la cultura como apariencia va por un lado y por otro lado hay mucha vulnerabilidad y mucha o una cierta orfandad en esa otra dimensión de la cultura, ¿no? Que es aquella, digamos, el lado emocional, el lado de los sentimientos, el lado de compartir y no competir. A veces tienes la sensación, hay una frase de Curcio Malaparte que decía: los escritores contemporáneos no se leen entre sí, se vigilan. Entonces, yo creo que hay que leerse más entre sí y vigilarse menos.
Sí, te preguntaba por el panorama literario, Manuel, porque yo prácticamente a diario recibo paladas de correos electrónicos con nuevos libros que acaban de salir, muchos de ellos encabezados por el autor que triunfa en redes sociales o 700.000 seguidores lo avalan. Y me da la sensación de que quizá antes la literatura obligatoriamente tenía que ser más vocacional, tenía que haber una intención más honesta detrás y menos mercantilista. No sé cómo lo ves tú. Sí. Bueno, yo creo que sí y no, ¿no? Ujú. Mm, Me refiero a los tiempos, a la Sí. comparación en tiempos, ¿no? Creo que hay mucha gente vocacional. Yo me encuentro cada vez con más gente y en circunstancias muy adversas. Es decir, hoy una persona que se pone, no solo hablo de poesía, de narrativa, de literatura, sino estoy pensando en la música, estoy pensando en las artes, estoy pensando en el cinema, estoy en lo que, eso que es fundamental, ¿no? Porque Mm. es el almeiro. Vamos a ver, hay en el mundo submarino en Galicia hay como en la cultura popular, digamos, hay como dos mundos contrapuestos, dos psicogeografías, diríamos. Está, por un lado, está la zona que está esquilmada, la zona que está sobreexplotada, que digamos, está quemada. Sí. Se llama Marca do Medo. La Marca do Medo. Hay poco que hacer, ¿no? Pero está la zona que es la zona, digamos, donde hay la pulsión del deseo, la pulsión erótica, la zona de cría, donde está el cardume, tal, que es el almeiro. O almeiro, ¿no? Entonces, trasladado a la sociedad y a la cultura, hablaríamos de que hay una contraposición entre lo que sería la excitación destructiva, porque vemos que en la sociedad se da, y a veces demasiado, ¿no? Esta sensación casi a veces que angustia de escuchar noticias, porque hay esa pulsión, digamos, de la excitación destructiva, del tánatos, ¿no? Del enemigo, de crear enemigo, tal. Y por otro lado está la excitación creativa. La excitación creativa, y bueno, la excitación creativa tiene mucha más, creo yo, más dificultad a veces para darse a conocer, ¿no? Y para manifestarse. Entonces, para mí, yo admiro a la gente. Ves, hay gente que el esfuerzo que hace para sacar adelante una película, ¿no? Mm. Gente que se pasa lo durísimo que es y el amor que hay que tener Ujú. para componer música, ¿no? Y te imaginas, además, ¿qué sociedad podría vivir sin eso? Eso sería un infierno. Esto sería un infierno total, ¿no? Y en cambio es lo que se considera a veces, muchas veces, entre comillas, inútil Ujú. o secundario. Bueno, ya lo pasarás bien, ya dedicaremos, ¿no? Las circunstancias en las que vivimos, por ejemplo, yo cuando estoy una hora leyendo un libro, es que a mí me dan ganas de abrir la ventana y salir. Llevo una hora leyendo un libro. Desde luego, en los tiempos que corren lo ¿Verdad? merecen. Es Merece un que triunfo, pero es un triunfo del libro, claro, porque te ha enganchado, te metes ahí y es una experiencia, claro, cada uno tiene sus experiencias, también puede haber creatividad, a veces se establecen dualidades que son falsas, ¿no? Puede haber, y hay mucha creatividad a través digamos, de los nuevos cacharros, de las nuevas tecnologías y de los nuevos, son soportes diferentes, ¿no? Pero claro, eso no significa que tenga más valor, pues lo que comentabas, un influencer, por el hecho de ser muy conocido, pues bueno, puede ser interesante o puede ser simplemente hay mucha gente que es muy conocida porque ha dicho una barbaridad, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, pues viva la burrada, ¿no? Quiero decir que... No, pero te contextualizo mejor la pregunta. A lo que yo iba es a que en otro momento de la historia tú ibas a una librería y los libros que estaban a la venta, un porcentaje altísimo estaba escrito por escritores.
había una vocación detrás. Ahora mismo hay pocos presentadores de televisión que no hayan publicado un libro, por ejemplo. Hay muy pocos influencers que superen un número determinado de seguidores que no hayan publicado un libro, por ejemplo. Entonces, mi idea ahora mismo, no he hecho un estudio certero al respecto que pueda poner ahora sobre la mesa, pero es que los libros vocacionales son los menos en las librerías. Sí, pero de todas formas, lo primero que comentas, que es verdad, pero también habla muy bien del libro. No tanto seguramente de la calidad de ese libro, de quién o quién no lo escribe y tal, pero sobre todo si el libro se utiliza, no escribes un libro, sino que más bien lo que es el libro aquí es como una, como una insignia o como un trofeo. Como una medalla, sí. Sí, como un trofeo aquí que exhibes y tal. Y mi libro se vende mucho y tal, independientemente de lo que cuente dentro, ¿no? Y de la calidad que tenga el libro. Entonces, ves que en casos funciona efectivamente como un elemento, una señal, una consigna, ¿no? Una especie de elemento de identificación, más que una vía de lo que creo que yo debe ser un libro, lo que debe ser la escritura, que es, digamos, sentipensante, contar aquello que no está bien visto, contar aquello que puede, realmente, yo como concibo el hecho de escribir, la idea de todo acto de creación tiene un punto de rebelión en el sentido de poner las palabras en pie, ¿no? De contar, ver lo que, eso que comentábamos, trabajar con los sentidos, decir aquello que no se podía decir o parece que no se puede decir, pensar lo impensable. Para mí tienen que ver la literatura con esos desafíos, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando lo que se hace es, digamos, karaoke o literatura de karaoke o artificios, ¿no? Fuegos artificiales, que bueno, que están bien de vez en cuando, pero yo prefiero los fuegos artificiales de verdad que no. Entonces, evidentemente que hay eso, pero también lo podemos interpretar que cuando, si lo pensamos, no hace mucho se decía que el libro iba a morir, que iba a desaparecer, ¿no? Como que digamos que justamente estos medios tecnológicos, pues que eran ya la puntilla y que... El libro digital, El ¿no? libro digital, el ebook, bueno, el libro de toda la vida. ¿Cuántas veces se puso fecha? Sí. Hay fechas, ¿no? Y incluso había gente que se tiraba tiros en los pies, ¿no? El otro día veía un Redes de Punset en el que se hablaba de esto, un Redes de hace 1990 y algo, que enseñaban el primer ebook, se lo enseñaban a Dragó. ¿Ah, sí? Sí, le enseñaban el primer ebook y Dragó, bueno, pues, echaba pestes de la tecnología y no sé qué. Sí. Y precisamente salía un experto prediciendo que iba a convivir con el libro, con el formato en papel, como efectivamente así ha hecho. Sí, convive, pero fíjate que se hablaba de proporciones realmente, que el libro era lo que iba a quedar como minoritario, ¿no? Como una especie de arca de Noé ahí, ¿no? Como superviviente y resistente. Y vemos que no, la proporción de libros digitales, de lo que se lee, es muy, muy, muy pequeña, o proporcionalmente pequeña. Me parece, la gente evidentemente lo utiliza de una forma razonable, pues cuando cuando tienes que desplazarte y todo esto, pero yo creo que la lectora o el lector quieren, porque es que es difícil inventar algo mejor. Es muy difícil. Hay cosas, no, aquello que decía Humberto Eco, pero vamos a ver, es que la rueda es la rueda. No puedes inventar una rueda mejor que la rueda. Uh-huh. Y hablaba, ¿no?, de una serie de ejemplos y también, y entonces el libro es como eso, como una flor, como una planta nueva cuando nace un libro, ¿no? Un libro interesante, ¿no? Es perfecto. Y además lo que tiene el libro además es que tú lo abres y el libro te abre también, ¿no? Se establece ahí esa relación clandestina, esa felicidad clandestina que decía el Lispector, ¿no? Y entonces, esto que comentamos al principio de tanta gente que escribe libros y no sabemos a veces muy bien por qué, pero eso yo creo que lo que está significando es el valor del libro. El libro es algo que efectivamente tiene prestigio, el libro como soporte, ¿no?, como medio, y escribes un libro, ¿no?
Y creo que es interesante eso, ¿no? Cómo se dio la vuelta a esa historia, y algo que pasa también con los medios de comunicación, ¿no? Que también se daba por muerta la prensa escrita. La radio. La radio iba a pasar, era ya una cosa de otra época. Ya en los tiempos que venía la tele. Claro. Y fíjate, por eso creo que las cosas lo que mantiene las cosas al final es esa utilidad, que no solo es una utilidad económica o marcada, digamos, por expectativas comerciales. Después, la realidad va situando las cosas, ¿no? Yo creo, a veces tarda demasiado, claro. Pero yo creo que si se mantiene la pasión, se mantiene el amor por lo que haces, pues eso sale adelante, la nave va. Te preguntaba hace un rato por Moikania, te preguntaba si tenía casi 40 años, como entendía yo, por lo que me habías dicho, porque lo has traído, lees el poema, se ve que es un trabajo que te complace, del que estás orgulloso, que no ocultas, a pesar de que tiene cerca de 40 años. En cambio, pasa mucho en la literatura, pasa en la música, de gente que dice no me pongas el disco que sacamos en el 89 porque me pongo malo, o cómicos que dicen no me pongas el monólogo que hice en no sé cuánto, y en cambio tú estás amistado con la literatura con la que empezaste, o sí que hay libros que dices este lo tengo guardado en un cajón bajo llave y no tengo pensado abrirlo. No, eso sí que no hay ningún libro, lo cual no quiere decir que a mí tampoco me gusta, ¿sabes? En esto y en otras cosas de la vida, la gente que dice no me arrepiento de nada. Y dices, hombre, eso es mucho decir, no sé, yo me arrepiento claro que me arrepiento de cosas, o pienso desde luego que se pueden hacer mejor. Lo que pasa es que para mí no existe, por ejemplo, en el caso de los libros, no son fincas separadas. Y no hay una jerarquía que diga, empecé con esto y ahí, digamos, es ya tierra estéril y tal, y ahora lo bueno es lo último que hice y tal. No, que va, yo tengo la concepción de que no podría escribir este libro, que es mucho más reciente, es de este año, o de finales del 23, no podría haber escrito si no hubiera escrito este. Entonces, para mí son el mismo libro. Eso es, tu libro es uno. Mi libro es uno. Y son como chanzos, decimos, como, ¿no? Pueden ser escalones, pero los escalones que suben y bajan, pero que uno te lleva a otro. O son como esta imagen que a mí me apasiona de los círculos concéntricos, ¿no? Que están en los petróglifos del Paleolítico y tal. Y son como los primeros grafitis que se hacían, ¿no? En granito y con sílex, y esos círculos, para mí los libros son círculos, cada uno es un círculo, y no habría escrito pues El lápiz del carpintero si no hubiera escrito antes La lengua de las mariposas, creo. ¿Sabes? Una cosa te va llevando vas ensanchando la mirada, pero por eso tengo mucho cariño, mucho aprecio yo a las cosas que quedaron por ahí, ¿no? Y sí, pequeñas notas, pequeños intentos, y que sí, son plantas también, claro. Y en La Tierra Oculta has reunido muchos de tus relatos y los has revisado, los has tocado mucho. Bueno, hay partes, porque son relatos y hay tres novelas. Tres novelas. Que son... Salvaxe Compaña, ¿no? No, son dos novelas, perdón. Hay un libro de relatos que es 1 millón de vacas. Después está un poco por orden, círculos concéntricos, por orden cronológico. Después de 1 millón de vacas, del libro de relatos, hay una novela que es Los comedores de patatas. Y después va la siguiente novela, que es en Salvaje Compañía. Y la parte final es una antología de relatos, algunos publicados, otros no, que es una antología de relatos en que los protagonistas se llaman los habitantes de la dificultad,
y esos habitantes de la dificultad son a veces personas y a veces personas no humanas, es decir, son personas y animales, ¿no? Y bueno, para mí la literatura tiene esa condición. Hablaba antes de naturaleza, entonces tenía muchas ganas de unir. ¿Por qué están estos libros ahí? Tenía muchas ganas, algunos estaban ya en proceso de extinción, como la versión en castellano de Los comedores de patatas y Un millón de vacas. Entonces me propusieron reeditarlos y dije yo, bueno, pues ¿y por qué no hacemos esto? Porque bueno, son historias que tienen que ver, yo creo que mucho con lo que hoy nos hace, nos inquieta y nos preocupa y también nos hace vibrar, ¿no? Que es, vivimos una situación de emergencia en relación con la naturaleza, ¿no? Eso también se refleja, yo creo que en la vida de las palabras propias palabras también sufren, detectan, digamos, esa crisis. Y me apetecía, para mí fue un regalo, porque tengo que decir que, bueno, con la gente que trabajo en el mundo editorial es una relación pues muy creativa. Entonces me animaron inmediatamente a hacer eso y lo que hice, dije yo, bueno, si es realmente una nueva edición, vamos a hacer una nueva edición, que es viajar por los textos otra vez. No, evidentemente, no tiene sentido ni cambiar la estructura, ni la trama, ni lo que se cuenta, pero sobre todo es un trabajo de descubrimiento de eso que está entre líneas, que está en potencia, cosas, murmullos que estaban ahí o que antes no oías. Entonces, para mí no fue un trabajo de corrección, realmente fue un trabajo de recreación, ¿no? De creación. Fue como un encuentro entre el escritor que había hecho esto en los 90 y después, alguno de la parte final de los relatos, que había escrito eso, y la persona que soy ahora. Entonces, como creo que la persona que soy ahora lleva dentro las personas que fui o soy, ¿no? Somos todos, en gallego, en la cultura popular, hay una expresión que a mí me parece muy sugestiva, que es ser corpo aberto. Entonces, un corpo aberto es como que tienes gente dentro, ¿no? Creo que todos tenemos gente dentro. Tenemos gente dentro y hay metamorfosis y tal. Entonces, esta fue una oportunidad de encontrarme con la gente que tenía dentro, ¿no? Y escribir esta nueva versión. Y hay partes que, digamos, en que hay más camino, más, digamos, ese hacer aflorar, ¿no? Cosas que estaban ahí en potencia, y hay otras partes pues que están como estaban, prácticamente Salvaje Compañía está como estaba. Porque, bueno, es un poco todas esas... está escrito por toda esa gente que llevamos dentro, ¿no? Esa gente que es gente humana y gente animal, y habla un poco todo, yo creo que lo maravilloso de la literatura. Y no estoy hablando para mí no es realismo mágico, es realismo. Que podamos escuchar a los animales, que hable todo, de alguna forma, que hablen los muertos. Yo creo que es muy realista. Siempre que hablo con un escritor en mayúsculas, en negritas, subrayado, un escritor de verdad, me intereso mucho por el desempeño del oficio. Me gusta saber cuál es el modus operandi, cómo escribe. ¿Cómo escribes tú? ¿Tienes un horario determinado, una rutina determinada? ¿Anotas en un blog lo que se te va ocurriendo? Yo no tengo horarios. No tengo horarios en el sentido que más bien todos los horarios, no, digamos que no me cambio de uniforme, ¿no? Dice, bueno, ahora soy periodista, ahora soy paseante y ahora soy escritor. Creo que la concepción que tengo de la literatura se parece bastante a la de respirar. Uh-huh. Bueno, hay una poeta uruguaya con la que tuve la suerte el año pasado de hacer un recital en Coruña, que es Ida Vitale, que cumplió ahora 90 años, y le preguntaban, pero ¿y usted? ¿Y en qué se inspira ahora? Y decía, bueno, ahora lo que hago es aspirar.
más que me gustó muchísimo, ¿no? Que tiene mucho sentido el humor. Y yo creo que también podría decir que lo que hago es respirar, ¿no? Más que inspirarme es respirar, porque para mí, ya digo, no hay esa frontera. Evidentemente, cuando estás escribiendo y de alguna forma se ponen en marcha sentidos y se levantan capas de memoria que a veces cuando estás pues descansando o estás por ahí hablando con otra gente, pues pero están ahí, ¿no? Pero quiero decir que no, yo no veo una, ¿sabes? No veo una frontera entre como el periodista aquel que se ponía manguitos y una visera. Yo no me pongo manguitos ni visera, escribo y a veces te sorprendes, estás hablando con una persona y te sorprende que un personaje te viene a visitar y te está contando algo, ¿no? Y dices tú sigues la conversación, pero dices, pero estás escuchando, ¿no? A ese personaje que te está diciendo no sé qué y tal. ¿Pero un personaje tuyo que ya habías inventado o te refieres a que te surge un personaje? Las dos cosas puede surgir, ¿no? Lo normal, de todas formas, es que para que te hable un personaje, yo creo que tiene que saber que lo vas a escuchar, que lo respetas, ¿no? Que tiene... Y bueno, hay momentos diferentes en la escritura. Hay un momento, por eso cuando te dicen cuánto tiempo trabajas en un libro, todo eso, yo creo que no se puede medir, porque con un reloj hay un reloj interior y a veces va muy por delante lo que está ocurriendo en el interior de lo que está pasando caligráficamente, ¿no? Digamos que va o más sin la imaginación, sí. y esos personajes van por delante, ¿no? Y a veces hay que tener cuidado porque se pueden marchar. Dicen, bueno, nos dejó aquí tirados y adiós. Pero sí es ese movimiento imprescindible en la condición humana, ¿no? Me parece a mí. Y que a veces no se practica tanto, que es el escuchar, el inclinarse, esa ligera inclinación, ¿no? Sí. Que es la mejor herramienta. Hablábamos antes de nuevas tecnologías, pero qué mejor herramienta, que algo extraordinario que es hacer esa inclinación de decir, y escuchar además no a la gente que puede, digamos, tener la voz más alta o el mando más alto, sino escuchar las voces bajas, ¿no? de la sociedad y de la vida. Y entonces eso es parte del trabajo de escribir. Yo no lo veo como, ¿sabes? Como, y es tiempo maravilloso, ¿no? Por ejemplo, ¿no tienes un momento del día? ¿Eres más de escribir por la noche? ¿Eres más de escribir por la mañana? Sí, bueno, yo... Claro, después tienes la vida y el andar de la vida. Entonces, lo que yo procuro es que el andar de la vida se lleve muy bien, sea simultáneo al andar también, digamos, literario, ¿no? Con eso no quiero decir que yo funcione como un personaje literario, ¿no? Pero el mejor momento puede ser... Yo puedo atravesar una noche escribiendo. Creo que estar la noche entera escribiendo. Creo que se lo merece a veces cuando puedes, cuando estás y te lo piden, ¿no? La historia y las palabras. Las palabras trabajan para ti, tú tienes que trabajar para las palabras también, ¿no? Y es muy útil también los momentos pues estos momentos, ¿no? Aquello que decía Kafka, dice, tú no te preocupes, tú siéntate, espera. Quiero decir que también hay que tener ese tiempo de espera. Dice, espera, pero no te duermas. Estate con los sentidos alerta y la historia te va a ir a buscar, ¿no? Creo que sí, que eso también pasa. Pero hay que estar despierto, hay que estar alerta, dispuesto, disponible. Decía Rafael Azcona, recuerdo que nos decía a una conversación con Cuerda y tal, que nos decía, el mejor estado de la persona es estar
disponible. Decía que venga alguien, estés en la puerta de casa y que venga pues una chica y te diga, ¿quieres ir al cine? Y decir, por supuesto, estoy disponible. Yo no sé qué escritor era que decía inspiración. A mí la inspiración me coge siempre a las 8 de la mañana sentado en mi escritorio. Trabajando, sí, es una idea así que yo creo que se repite y es verdad. Pero era un escritor que tenía esa rutina, sí, que a las 8 de la mañana. Sí, también Picasso también expresaba esa idea, ¿no? Porque era realmente un currante, era un operario, ¿no? Del arte, aparte de la inspiración de la imaginación que tenía, ¿no? Sí, yo también me siento un operario, ¿no? Lo cual no significa que tenga una rutina. Soy así bastante autónomo. Bastante lo que decimos de andar a las ceibas, andar por libre, Sí. ¿no? Andar un poco por libre. Pero sí, me gusta, desde luego, no me canso de estar escribiendo. No me canso, estaría mucho más tiempo del que estoy, ¿no? Escribiendo, sí. ¿Y has tenido alguna época de sequía creativa, de una época larga, de decir, no sé qué pasa que no? No, porque, ¿sabes qué pasa? Que tampoco necesariamente, yo hubo un momento, tampoco fue un momento, digamos, místico, religioso, pero hubo un momento de revelación, digamos modestamente, en que estaba escribiendo, había tenido algún problema estaba escribiendo Los libros arden mal. Llevaba mucho tiempo trabajando con él y había tenido problemas con ese libro, pero no porque no tuviese ideas, no tuviese inspiración, sino fue como una especie de desasosiego muy profundo, como que me paralizó, ¿no? Y me parecía que como si te cayeras en un pozo, literalmente, ¿no? Es decir, la depresión histórica que estaba contando fue para mí también una depresión personal, ¿no? Es decir, pues, yo no sé, te dices, bueno, mejor hacer otra cosa, ¿no? Y entonces lo que ocurrió fue, podríamos decirlo así, como que los personajes fueron los que tiraron de ti. Tiraron de mí. Vinieron, oye, pero que ahora no nos dejes aquí tirados, ¿no? Ajá. Con esta historia, no puede ser. Es decir, que ese primer momento de caída así en el abismo y tal, como que se produce un resurgir, ¿no? Un resurdimento. Pero fui arrastrado, digamos, llevado por los personajes, ¿no? Y como una especie de, sí, de trabajo colaborativo, digamos, y de sentimiento de responsabilidad. Es verdad, no podían quedar ahí, tirados, ¿no? Y también eso fue acompañado de algo que a mí me parece crucial. Dice, ¿qué pasa si este libro no sale bien? O si no tiene éxito. Pues no pasa nada. Y cuando descubres eso que llamaba antes revelación, descubres que yo hoy en día escribiría aunque no se publicase. ¿Sabes? Es importante, evidentemente, el compartir lo que piensa la gente, ¿no? El libro, creo que decía Cervantes, ¿no? Ahora el libro vuela alegremente hacia la gente, ¿no? O debería volar alegremente hacia la gente. Sí, eso es claro que es importante y es una alegría que por cada persona va a escribir su propio. Cuando abre ese libro va a escribir su propio libro al leerlo. Ya le pertenece a él o a ella. Le dices adiós, pero tampoco esa fue digamos, para mí muy importante esa conclusión. Es decir, tampoco pasa nada si no sale de aquí. Ya fue el haberlo escrito, esa experiencia, ese andar, ya fue muy importante, ¿no?
fue muy importante. ¿Y ha habido algún libro que una vez escrito decidiste no publicarlo? Hay, digamos, partes de libros, fundamentalmente, hay historias, pero tampoco fue por decir, bueno, están ahí, ¿no? Más bien la posición es, yo creo que esto está bien que duerman, o que duerma yo, y volver sobre la historia y tal. Y sí que hay, pero no necesariamente lo que se publicó es mejor que eso, pero yo creo que es una relación también de confianza, ¿no? Diciendo, bueno, el libro déjame estar aquí un poco y a ver si esto espiga, ¿no? Sí. Pues Manuel Rivas, te agradezco muchísimo la visita. Me ha encantado conversar contigo, contar contigo en esta galería de ilustres que estoy montando en lo que tú digas, y recomiendo encarecidamente a la gente La Tierra Oculta, porque leer cualquier relato tuyo es una verdadera delicia y lo dicho, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Saúde canto merlo, que decía, había un brindis tradicional, ¿no? Y entonces, eso, que cante el mirlo. Gracias. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros.